Amén. Dios les bendiga a todos. ¿Estoy bien aquí? Vamos a continuar esta semana, este sábado de paz, Shabbat, con la primera carta, la primera epístola de los Corintios. Hemos estado estudiándolos, hemos visto cómo, para recalcar un poco, cómo es una carta de corrección, ¿verdad? La iglesia de Corinto vivía en una sociedad muy similar a la que vivimos hoy, y el mundo empezó a influir a los hermanos en la iglesia de Corinto, la iglesia de Corinto, y también estaban dándole ellos cabida a la carne. No estaban caminando según el Espíritu, estaban caminando según su carne. Entonces, había una persona que se llamaba Chloe, no se sabe si era una mujer o un hombre, pero dice que era de la casa de Chloe, que estaban muy alarmados y le escribieron una carta a Pablo y le dijeron: Pablo, tú tienes que tratar con esto. Y entonces Pablo escribió esta epístola, esta carta, una carta muy larga, para corregir ciertas cosas que estaban pasando, ¿verdad? Vimos en semanas pasadas cómo los hermanos se habían enorgullecido, se habían levantado el uno con el otro, estaban creando facciones. Unos estaban diciendo que pertenecían a Pablo, otros a Apolos, otros a Pedro, otros a Jesús, y había entrado desunidad, y Pablo nos estaba diciendo: hermanos, están caminando según la carne, tienen que caminar según el Espíritu, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Otra cosa que estaban haciendo es que estaban cayendo en inmoralidad sexual. Pablo les explicó cómo nosotros somos el templo del Espíritu Santo. La semana pasada vimos cómo somos, a los seres humanos somos seres tripárticos, tenemos alma, cuerpo y espíritu, y en el espíritu es donde mora el Espíritu Santo. Entonces, cuando llevamos nuestros cuerpos a cometer inmoralidad sexual, estamos llevando nuestro templo, estamos llevando a Dios a participar en el pecado. Y Pablo les dijo: es muy serio, ustedes necesitan saber quiénes son. Ustedes no son cualquiera, son templo del Espíritu Santo, ¿verdad? También se estaban llevando al tribunal, se estaban demandando los unos a los otros. Dijo Pablo: ¿cómo es posible que la iglesia no puede arreglar sus asuntos entre ellos si un día vamos a juzgar al mundo, vamos a juzgar ángeles? Eso quiere decir, aparte quiere decir regir, reinar, y también hacer decisiones judiciales. Entonces Pablo decía: ¿cómo es posible? Después vimos el caso del hombre que estaba viviendo con su madrastra, ¿verdad? Estaba teniendo relaciones con su madrastra, y la iglesia en Corinto, en vez de reprenderlos, lo estaban celebrando, ¿verdad? Se oye muy familiar lo que está pasando ahora. La inmoralidad sexual lo llamamos orgullo. Y Pablo tuvo que escribir esta carta para corregir lo que estaba pasando. Entonces Pablo, esta vez vamos a ver la primera carta de los Corintios. Vamos a entrar al capítulo 7, vamos a ver los primeros 16 versículos. Y he titulado este mensaje: la inviolabilidad del matrimonio. Inviolabilidad quiere decir que algo que no se debe o no se puede violar. Otra manera que pueden ver este título es la santidad o lo sagrado del matrimonio. Algo que no debe o no se puede violar, ¿verdad? La inviolabilidad del matrimonio. Entonces, vamos a entrar, voy a dar una pequeña introducción. Entonces, lo que había pasado aquí es que los corintios habían escrito una carta a Pablo con relación al matrimonio. ¿Verdad? Me imagino que si había desorden en otras áreas, había mucho desorden en el matrimonio. Estaban sucediendo muchas cosas. Entonces, esta carta tal vez se la llevaron a Pablo a tres hombres que se llamaban Estéfanas, Fortunato y Acaico. Pueden leer sus nombres ahí en el último capítulo de esta carta, el capítulo 16. Ahí Pablo da sus saludos y saludó a estas tres personas. Es muy posible que estas tres personas fueron las que le llevaron esta carta preguntándole a Pablo sobre el matrimonio. Entonces, acuérdense esto, miren, vivían en una sociedad, la iglesia en Corinto, que toleraban la fornicación, el adulterio, el homosexualismo, poligamía y concubinato. Concubinato es tener más de una esposa, pero las concubinas eran como esposas pero inferiores. Entonces, realmente los hombres hacían eso para tener relaciones sexuales con ellas, y si tenían hijos, sus hijos no tenían los derechos que tenían los hijos de sus esposas. Esto es algo que Dios no mira con agrado y es pecado, pero es lo que estaban practicando. Entonces, se oye muy familiar lo que estamos pasando ahora, ¿verdad? Se oye muy familiar. Si hace poco la Corte Suprema hizo una decisión
¿verdad? Donde se puede redefinir el género, lo que es un hombre o una mujer. Ya no se puede discriminar oficialmente a homosexuales. Quiere decir que si alguien trabaja en una iglesia y decide que un hombre que se quiera ser mujer o mujer-hombre, si los corren pueden incurrir demandas, ¿verdad? Eso es lo que está, se están abriendo las puertas al enemigo y vamos muy rápido para allá. Marquen mis palabras que tarde que temprano van a permitir la poligamía. ¿Qué lo va a si ya redefinieron lo que es el matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿qué va a detener para que llegue la poligamía? Para allá vamos. Entonces, lo que quiero decir es que la sociedad en Corinto estaba pasando por los mismos problemas que estamos pasando hoy. Entonces Pablo les escribió y les dijo, les quiero dar la perspectiva de Dios. Quiero decirles qué es lo que Dios creó, qué es lo que Dios espera que debemos comportarnos en el matrimonio. Entonces, posiblemente algunos también estaban usando como excusa la inmoralidad que había para divorciar a sus cónyuges para hacerse solteros. Es posible. Acuérdense que el divorcio siempre ha existido. Y cuando le aflojan a los requisitos del divorcio, generalmente es porque la gente quiere vivir sueltamente, quiere vivir en inmoralidad sexual, ¿verdad? Entonces, Pablo dio unos consejos prácticos sobre el matrimonio. Vamos a verlos esta mañana. Y Pablo también animaba a que permanecieran solteros, si era posible, pero solamente si vivían una vida célibe. Célibe quiere decir sin tener relaciones sexuales. Pero en ninguna manera, al estudiar esto un poco, expresó que el matrimonio es equivocado o que es inferior al celibato. ¿Okay? El matrimonio el matrimonio bíblico nunca es erróneo, nunca es equivocado. ¿Okay? Vamos a ver eso un poco. Okay. Vamos a empezar. Vamos a ver los primeros 2 versículos. Dicen: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, hablando de esta carta, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces escriben sus papeles. El único contexto donde Dios permite las relaciones sexuales es dentro del matrimonio. Por favor, marquen eso en sus papeles, en sus corazones. El único contexto donde Dios permite las relaciones sexuales es dentro del matrimonio. Entonces Pablo comenzó aquí diciendo que es mejor vivir una vida célibe. Regrésate ya. Cuando dice aquí, bueno le sería al hombre no tocar mujer, es una expresión que significa es mejor no tener relaciones sexuales. Es lo que estaba diciendo. No quiere decir que no vayan no toquen a sus hermanas y eso no quiere decir. Esto está hablando de un contexto sexual. Entonces, el versículo 2 define el matrimonio del punto de vista de Dios. Vamos a verlo, vamos a ¿cómo se dice? A digerir esto. Dice, cada uno, esto en el griego está usando lo que se llama la nominativa singular masculina. Dice, cada uno tenga su propia mujer. ¿Okay? Y después usa el nominativo singular femenino, dice, y cada una tenga su propio marido. ¿Verdad que no dice cada uno tenga su propio esposo? O cada una tenga su propia esposa. ¿Verdad que no dice así? Dice, esto es la definición del matrimonio de acuerdo como Dios lo creó. Cualquier otra definición es salirse, es desviarse del propósito de Dios. Acuérdense de eso. No importa quién pase qué ley, no importa quién diga nada, Dios nos va a llamar a cuentas de acuerdo a su palabra. Por eso nos las dio. Entonces, dice, cada uno tenga su propia mujer, cada varón tenga su propia esposa, y cada mujer tenga su propio marido. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? Dice, miren, sería mejor que no tuvieran relaciones. Después vamos a ver tal vez por qué dijo eso. Pero dice, pero a causa de las fornicaciones, a causa del pecado sexual, mejor cásense, ¿verdad? No anden cometiendo pecado sexual. Cásense. En este tiempo, en los años 60 en Estados Unidos, sucedió un acontecimiento que llamaron la revolución sexual.
¿verdad? Y en ese tiempo empezaron a hablar del amor libre y todo el mundo empezó a tener relaciones sexuales con que querían fuera del matrimonio. ¿Cuál ha sido el resultado de esto? Es que en este día existen tantas parejas que viven juntos sin casarse, teniendo hijos y familias. Es tremendo, pero es lo que pasa con el pecado. Miren, el pecado es progresivo. Si no se detiene, si no se quebranta, se va haciendo peor y peor y peor y peor, ¿verdad? ¿Dónde estamos ahora? Hasta los jueces en los tribunales están haciendo decisiones o fallos en los tribunales que están directamente en oposición a la palabra de Dios. En otras palabras, vamos de mal en peor. Pero Pablo quería cortar eso y dijo, no, no. Dice, a causa de las fornicaciones, cada uno cásese. Vivan en matrimonio. Ok, vamos a seguir. Entonces dice los versos 3 al 5, dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente quiere decir en paz, en la oración, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, escriben sus papeles. El abstenerse de relaciones sexuales es apropiado para la gente soltera, pero no para los casados. ¿Sí se fijan en eso? O sea, Dios dice, miren, no tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero dentro del matrimonio, luz verde, ¿verdad? Es más, es pecado si no tienes intimidad con tu cónyuge. Claro, hay situaciones donde no se puede, yo entiendo eso, pero si deliberadamente no estás haciéndolo, estás cometiendo pecado. ¿Por qué? Porque tiene que haber una intimidad, ¿verdad? Las relaciones sexuales en el matrimonio ayudan y crean y contribuyen hacia la intimidad entre las parejas. Es algo que Dios creó. Es santo, no es malo, pero tiene que ser dentro del matrimonio, ¿verdad? Hay una razón porque Dios las creó. Entonces, fíjense en esto. Es muy posible que los que más practicaban esto eran los que estaban casados con incrédulos, ¿verdad? A veces puede entrar una piedad falsa, ¿verdad? Y esto es por falta de entendimiento. Ya sabes que tú eres un incrédulo. A lo mejor se enojan con el cónyuge y sabes que tú no crees en Dios, me estás contaminando, ¿verdad? No voy a tener relaciones contigo. Y tal vez eso estaban haciendo los hermanos, porque acuérdense que Pablo predicó, se convirtieron muchos judíos, muchos griegos, pero también habían aquellos que habían venido a Cristo, y como ahora a veces se convierte un cónyuge y la otra persona no quiere nada contra Dios. Pero ¿qué está diciendo Pablo aquí? No hagan eso. No se anden negando el uno al otro. Entonces, miren, a veces los cónyuges castigan a su pareja y los privan de intimidad. Eso pasa. La esposa, me duele la cabeza, ¿verdad? A lo mejor están enojadas con el cónyuge, o los hombres también hacen lo mismo. Y empiezan a usar eso como una arma. Mucho cuidado. No anden haciendo eso. Parejas casadas, no se anden castigando, no se andan negando el uno al otro. Es muy peligroso eso. No andan haciendo eso. ¿Por qué? Miren, debe de haber acuerdo. Por ejemplo, si son dos clientes, debe de haber acuerdo y dejarse por un tiempo para el ayuno y oración, pero unirse después de eso, ¿verdad? Regrésense. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo mutuo consentimiento, para ocupados en la oración y el ayuno, ¿verdad? Entonces, si se va a dejar de tener intimidad, tiene que haber un acuerdo, ¿verdad? Porque si no, un cónyuge se enoja, el otro se enoja. ¿Y qué es lo que pasa? Si se vive una vida donde se castigan el uno al otro, en ese aspecto, se niegan la intimidad que le pertenece a otra persona. Es muy curioso, dice la Biblia que el cuerpo del hombre le pertenece a la esposa y el cuerpo de la esposa le pertenece al hombre, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? No se nieguen el uno al otro, no nieguen esa intimidad que Dios quiere que tengan.
¿Cuál es el peligro? Esta práctica de privarse el uno al otro invita a la tentación de cometer pecado sexual. El diablo es muy astuto, hermanos, ¿verdad? ¿Qué pasa? El hombre no le está dando la atención que la esposa necesita o requiere. ¿Y qué pasa? De repente por ahí el diablo manda a un pelado, como decimos, ¿verdad? Que le empieza a dar afecto, que le empieza a dar la atención que el esposo no le da. Y cuando menos piensas, cae en pecado. De la misma manera, una mujer que no le da la intimidad al esposo que él necesita, que requiere, ¿verdad? A lo mejor le gusta castigarlo, se me las vas a pagar, ¿verdad? Por un año te voy a tener en ayuno. O algo por el estilo. ¿Y qué pasa? Pues el diablo levanta a una mujer que viene y lo empieza a dar el afecto que necesita, y cuando menos piensan, se cae en pecado, ¿verdad? Por eso dice aquí, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, parejas, la relación íntima, la relación sexual, nunca es pecado entre la pareja, ¿verdad? Entonces, si quieren pasar un tiempo donde se queden dedicados a Dios, pónganse de acuerdo. Miren, 2, 3 días vamos a orar y ayunar y vamos a abstenernos para estar. Háganlo, pero estoy seguro que haya un acuerdo, ¿verdad? Y si no, no pecan, están casados. Es algo que el Señor creó, es más, es santo. Las relaciones sexuales en el matrimonio son santas, porque todo lo que tiene que ver con el matrimonio es instituido por Dios, entonces es santo. ¿Se entienden? Entonces no caigan en la piedad falsa. Sabes que yo me voy a santificar por un tiempo, ¿verdad? No me toques, porque estoy santificándome delante de Dios. No, esa actitud no es buena y es falsa. Caminemos con mucha sabiduría. Y es lo que estaba diciendo Pablo. Tal vez le estaba diciendo a las creyentes y a los creyentes que tenían cónyuges incrédulos. Dice, no anden haciendo eso. No le anden abriendo la puerta al diablo, ¿verdad? Y si están casados, si quieren dejarse por un tiempo, pónganse de acuerdo. ¿Cómo se dice? Consejos muy prácticos, ¿verdad? Esto es muy práctico, pero a veces lo que debería ser obvio no es obvio, y por eso tenemos la palabra de Dios para que nos guíe, ¿ok? Pero entonces, el matrimonio no debe de ser reducido solamente a un acto sexual. El matrimonio va mucho más allá, ¿verdad? Y por eso quiero hablar un poco sobre esto, que el matrimonio no solamente es tener intimidad con el cónyuge, ¿verdad? Aunque es muy importante, ¿verdad? La intimidad en el matrimonio crea ese lazo, ¿verdad? Las parejas se conocen más y más y se unen más y más a través de los años, ¿verdad? Cuando recién uno empieza, después de que está uno casado cierto tiempo, vamos por la gracia de Dios a 28 años de casados, y me doy cuenta cómo la intimidad va creciendo. Las parejas se van conociendo más y más. A veces es increíble, pero estoy pensando algo y mi esposa de repente lo dice, o viceversa. A veces tengo un antojo de comer y de repente llega mi esposa, mi hijo, ¿no quieres esto? Y digo yo, wow, ¿verdad? Es que el matrimonio también es espiritual, no solamente es físico, es espiritual. Y cuando se practica las actividades matrimoniales, entonces va creando una intimidad a través de los años. Se va conociendo uno, crece en santidad con el Señor, pero tiene un punto, ¿verdad? El matrimonio humano tiene un punto que es unidad, ¿verdad? Unidad entre el hombre, unidad entre la mujer. Por eso dice la Biblia que se unirá el hombre a su esposa y serán, ¿qué? Una sola carne, uno, ¿verdad? Cuando no está mi esposa, yo la extraño mucho. Cuando estoy yo me extraña porque somos uno, ¿verdad? Es difícil de explicar, pero se da una unidad inseparable. Inseparable. Entonces, el matrimonio es para unidad, dice, serán una sola carne. Vamos a ver ahora lo que representa el matrimonio espiritualmente. Vamos allí a Efesios
5, 25 al 27. Fíjense lo que dice. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, escriban sus papeles. La Biblia compara al matrimonio entre un hombre y una mujer como la relación entre él y la iglesia. Esto es lo importante, que esto es el fin de todas las cosas, ¿verdad? Estábamos cantando ese hermoso canto que dice, la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Jesús. Es como que estamos cantándole una canción de amor a Dios, ¿verdad? Estamos ¿cómo se dice? Expresando nuestro amor ante el Señor. Entonces, la única relación que debe de ser superior en la vida de un matrimonio es el amor a Jesús, el amor a Dios. ¿Se entiende eso? Si hay ese amor ante Dios y Jesús, entonces todo el matrimonio va a caer en su lugar. Dios considera el matrimonio como una unión santa e inviolable, ¿verdad? Dios considera el matrimonio como una unión santa e inviolable. Entonces, Dios ordena a los maridos amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Ahí está el misterio. Entonces te preguntas tú, ok, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Regrésate. Dice, y se entregó a sí mismo. Por ahí hay un gran misterio aquí. Por eso el Señor hizo al hombre la cabeza del hogar, porque representa la relación que tiene Jesús con su iglesia, con la mujer. Entonces, hagan de cuenta que el hombre representa a Jesús y la mujer representa a la iglesia. Entonces dice, maridos, así como yo amo a la iglesia, yo quiero que ustedes amen a sus esposas. Hay un gran misterio ahí, ¿verdad? Entonces, quiero sus papeles. Fíjense esto. Así como debe de haber intimidad en un matrimonio, los creyentes deben tener intimidad espiritual con Dios. ¿Ok? Ahí está la clave. Así como debe de haber intimidad en un matrimonio, los creyentes deben tener intimidad espiritual con Dios. Wow. Tremendo eso, ¿verdad? Tremendo eso. Entonces, sabemos cómo físicamente, sabemos qué quiere decir la intimidad entre el hombre y la mujer en el matrimonio, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere decir tener intimidad con Dios? ¿Cómo tenemos esa intimidad? Miren, así como Dios dijo, la pareja son uno, nosotros somos uno con Jesús. Tremendo eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tenemos intimidad con Jesús? ¿Cómo alcanzamos la intimidad? Pues varias maneras. Número uno, la oración, la lectura bíblica, el ayuno, la adoración, reunirnos para adorar, la adoración a Dios. Son maneras que uno alcanza esa intimidad con Dios. Entonces, al crecer nosotros, al pasar por los años, al crecer en el Señor, comenzamos a conocer más y más a Jesús, ¿verdad? Comenzamos a conocer más a Dios. Cuando leemos su palabra, comenzamos a conocer lo que le gusta y lo que no le gusta. Y así como hice la comparación ahora con mi esposa, que a veces parece que nos leemos los pensamientos. Entonces empezamos a conocer los pensamientos de Dios, de Jesús. Empezamos a conocer lo que le gusta, lo que no le gusta. Empezamos a conocer lo que lo hace alegre, lo que lo hace triste. Empezamos a cultivar esa relación con Dios y empezamos a alcanzar una intimidad muy fuerte con Él, ¿verdad? Es muy hermoso el privilegio que Dios nos ha dado de que tengamos intimidad con el Señor, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? La unidad. Aquí en la tierra, la unidad entre el matrimonio, y en el cielo, lo eterno,
unidad con Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Y fíjate, si cultivas eso, si cultivas primero tu intimidad con Dios, tu intimidad con tu esposo, con tu cónyuge, va a recibir los beneficios de esa intimidad. ¿Verdad? Todo corre en orden. Es hermoso, por eso quería hablar de esto, porque no quiero que piensen que el matrimonio es solamente el acto físico, intimidad. No, es mucho más de eso. Representa la relación entre Jesús y su iglesia. Qué bonito, ¿verdad? Y realmente es un gran misterio. Uno puede meditar en esto todo el día y no llegar a comprenderlo completamente. Porque son cosas eternas, pero entre más uno crece en el Señor, más comprende uno las cosas de Dios. Entonces, cuando el esposo ama a su esposa, quita las manchas y arrugas en su relación terrenal. Cuando vivimos en obediencia e intimidad con Dios, Dios nos quita las manchas y arrugas espirituales que hay en nuestras vidas. Qué tremendo eso. Cuando vivimos en obediencia e intimidad con Dios, Dios nos quita las manchas y arrugas espirituales que hay en nuestras vidas. ¿Résate? ¿Qué dice? Que no dice, a fin de presentársela a sí mismo, acuérdense Jesús, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Qué bonito, ¿verdad? El hombre ama a su mujer, quita las manchas y arrugas en su matrimonio. Jesús ama a su iglesia, uno cultiva, vive en obediencia con Jesús. Jesús nos quita las manchas y arrugas espirituales y nos prepara ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de quitarnos esas manchas y arrugas? Un día Él viene por nosotros. Un día Cristo viene por nosotros. ¿Verdad? Pero dice que se va a llevar una iglesia sin manchas y arrugas. ¿De qué está hablando? Del pecado. ¿Verdad? Que quita el pecado de nuestras vidas. Qué tremendo eso. De que un día va a regresar el Señor Jesús por nosotros. Y ahí es donde debemos de comprender. Hay muchos, se alega mucho sobre el rapto de la iglesia. Precisamente al estudiar esta carta vamos a mirar el rapto de la iglesia. Hay mucha controversia ahora de si el rapto va a suceder antes de la tribulación, durante la tribulación o después de la tribulación. La tribulación son 7 años finales en la historia de la humanidad que van a ser terribles. Se va a presentar un hombre llamado el anticristo, el antimesías, que va a reinar y se va a presentar como Dios, y la tierra se va a volver un infierno. Entonces hay un suceso que se llama el arrebatamiento. No me recuerdo la palabra griega ahora, pero a muchos lo llaman el rapto de la iglesia, ¿verdad? Y yo creo que va a suceder antes de la tribulación. Si nosotros estudiamos una boda del Medio Oriente, como se hacía en Israel, nos damos cuenta que la boda duraba 7 días, ¿verdad? Llegaba el padre y el hijo, llegaban y pagaban una dote por la novia y decían, ¿sabes qué? Voy a ir a preparar un lugar para ti y al tiempo voy a regresar, pero no le decían cuándo iba a regresar. Entonces se regresaba el hijo a la casa de su padre y empezaba a construir un lugar para la novia, ¿verdad? Y cuando terminaba, ¿saben quién era el que tomaba la decisión? El padre. El padre venía y le decía, ok hijo, ya estás listo, vamos por tu novia, o ve por tu novia. Y cuando ya estaba listo, el novio regresaba, pero sin avisarle a la novia cuando iba a regresar por ella. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la novia tenía que estar lista en todo momento para cuando llegara el novio, estuviera preparada para irse con él, ella para irse con él. Entonces, de igual manera, Jesús dijo, ¿saben que yo me voy a ir? Pero voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Hay un gran misterio porque dice la Biblia que nadie sabe cuándo va a regresar. Dice solamente mi Padre, dijo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Padre le va a decir a Jesús, ok, mijo, ve por tu iglesia, ve por tu novia. Pero no nos va a avisar cuando sea eso. ¿Sí entienden eso? Y entonces cuando el novio llegaba por la novia, se iba y celebraba ¿por cuánto tiempo? Por 7 días se celebraba la boda. Entonces Jesús va a regresar por su iglesia
y nos va a llevar y vamos a ir a celebrar por 7 años. Y son los 7 años de la tribulación, ¿verdad? Si comprendemos eso, nos damos cuenta que Jesús tiene que venir por su iglesia antes de la tribulación. Pero, ¿qué pasa? Tenemos que estar preparados porque no sabemos el día ni la hora. Tenemos que vivir nuestra relación íntima con Dios para que seamos sin mancha y sin arruga, no sea que cuando el Señor venga nos vayamos a quedar. Iglesia, prepárate, ¿verdad? Hay canciones que han escrito, tan bonitos que dice, iglesia, prepárate, ya deja de jugar. Ya deja de jugar a la iglesia. Ya deja de estar, ¿cómo se dice? Coqueteando con el pecado. Deja de estar metiendo y sacando un pie en el mundo y ponte en serio con Dios. Ponte en serio con Jesús, que entres en intimidad con Él para que el Señor te quite toda mancha y toda arruga, ¿verdad? Porque Él viene por una iglesia purificada, una iglesia que no tiene mancha y no tiene arruga. Dejemos de jugar con Dios. Lo más importante que podemos hacer ahora es que nuestra vida esté bien con Dios. Si no estás bien con Dios, ponte bien con Dios. Si hay pecado en tu vida, arrepiéntete, deja de hacerlo, pídele perdón a Dios y endereza tu camino con Dios. Porque el rato puede venir en cualquier momento, el arrebatamiento puede suceder en cualquier momento. Fíjate lo que está pasando en el mundo, es sin precedente, ¿verdad? Y no se va a componer, no se va a arreglar. Vamos a ir de mal en peor, de mal en peor. Pero Jesús dijo eso, dice, cuando empiecen a suceder estas cosas, y se levanten sus cabezas, sus rostros, porque su redención está cerca. ¿Qué quiere decir? Mi venida está cerca. Prepárate, iglesia, prepárate. Ya no juegues. El tiempo es muy corto. Amén. Qué hermoso eso, esa representación del matrimonio. Pero Pablo dio consejos muy prácticos. Ok, vamos a seguir. Vamos a los versos 6 al 9, 1 Corintios 7 dice, mas esto digo por vía de concesión. Ok, Pablo dice, miren, esto lo ordena el Señor, pero yo les voy a dar un consejo. Dice, no por mandamiento, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Qué quiere decir eso, estarse quemando? No quiere decir que alguien les prende la ropa y se están quemando. Quiere decir que no estén quemándose en pasión, que no estén en el pecado de la lujuria, ¿verdad? Que no estén pensando nomás en cosas sexuales. Ok, entonces, escriban sus papeles. Pablo había decidido vivir su vida enteramente entregada al servicio de Dios. Pablo había decidido vivir su vida enteramente entregada al servicio de Dios. Entonces, miren, Pablo hacía una distinción entre un mandamiento de Dios y su propia opinión. Y de acuerdo a este versículo, muchas personas piensan que Pablo era viudo. Porque dice, digo pues a las solteras y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Y se especula mucho sobre eso. Miren, a los fariseos les requerían que fueran casados. Entonces existen 3 posibilidades. Una, que Pablo nunca se casó. 2, que su esposa lo dejó cuando se convirtió al evangelio. Y 3, que a lo mejor se murió su esposa, a lo mejor era viudo. Muchas personas optan, de acuerdo a este versículo, de que tal vez Pablo era viudo. Y para mí entonces tendría sentido, porque ¿cómo está dando una persona que nunca ha sido casada consejos a los matrimonios? ¿Verdad? ¿Tú le harías caso a alguien que nunca ha sido casado que te aconseje sobre el matrimonio? Yo no, ¿verdad? Es más, a mí me gusta mirar a las parejas que ya son ancianas, ¿qué puedo decir? De 60 años para arriba, que han estado casados con la misma pareja toda su vida. Me gusta observarlos, ¿verdad? Especialmente los que están en el Señor, para ver qué es lo que los llevó a ese éxito, ¿verdad? A personas como mis suegros, mis padres, no ha sido perfecto, pero de alguna manera han estado casados más de 50 años, ¿verdad? A mí me gustaría saber, ok, ¿cómo lo hicieron?
¿verdad? Porque hay sabiduría que podemos cosechar de las vidas de esas personas. Pero si tienen una persona que nomás ha estado casada 2 o 3 años, como que no les voy a hacer mucho caso, ¿verdad? Porque todavía les falta mucho tiempo, ¿verdad? O un solterón que lo llaman experto en matrimonio. Digo, ¿cómo va a ser experto en matrimonio si nunca ha vivido la vida matrimonial? Entonces Pablo se cree que él era viudo. Ok, y les voy a decir desde ahorita, todos. La mayoría de nosotros no tenemos el don de la continencia. ¿Qué es don de la continencia? Dice, pero si no tienen don de continencia, ¿qué quiere decir? Hay personas que no tienen necesidad sexual. Hay personas que pueden vivir toda su vida sin tener relaciones and they're okay. Yo no soy una de esas personas. Y la mayoría de las personas en el mundo no tienen el don de continencia. Por eso Pablo les dijo, miren, lo digo por concesión. Dice, yo quisiera que todos fueran como yo, ¿verdad? Pablo no tenía necesidad matrimonial. Y dijo, quisieran que se quedaran como yo, pero si no, dice, si no tienen el don de continencia, mejor cásense para que no estén quemándose en pasión. Me acuerdo cuando estaba joven, estábamos en el Golfo Pérsico, en la primera guerra del Golfo Pérsico, y me acuerdo que yo estaba luchando con el matrimonio. Yo estaba luchando porque había tenido relaciones que no debía haber tenido, y yo ya no quería, decía, Señor, yo ya no quiero andar jugando con esas cosas. Y ya andaba de novio con mi esposa, y dije yo, si mi esposa es la que tú quieres para mí, mi novia es mi esposa, dímelo, y si no, voy a terminar la relación, porque ya no quiero estar viviendo así. Pero antes de eso, estaba yo muy preocupado, ¿verdad? Porque había leído esta parte, y decía yo al Señor, por favor, que no tenga yo el don de la continencia. Yo me quiero casar, yo no quiero quedarme soltero como Pablo, ¿verdad? Oraba. Porque sentía esa necesidad, no es un sentimiento malo, pero Dios después me mostró que ella era mi esposa, y cuando regresamos de la guerra, al poco tiempo salí y le pedí su mano para casarme con ella. Y entonces les digo desde ahorita que la mayoría no tenemos el don de continencia. Entonces no anden tratando de hacer experimentos, al menos que ustedes sepan, no tengan necesidad. Entonces tienen que vivir una vida célibe y santa delante de Dios. Y sí hay gente así, pero yo no soy uno de ellos. Y por eso Pablo escribió eso, dice, la mayoría dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Ahorita vamos a ver por qué. Dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando de pasión. Ok, vamos a seguir. Versos 10 y 11 dicen, pero los que están unidos en matrimonio, no yo, ok, aquí que está diciendo, no es su opinión, esto es ordenanza, dice, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Por qué dice eso? Que escriban sus papeles. Las personas deben luchar por preservar su matrimonio. Las personas deben luchar por preservar su matrimonio. ¿Por qué dijo Pablo que si dejan a su marido, que quédense sin casarse? Esto es muy serio. Vamos a ver lo que dijo Jesús sobre el divorcio, Mateo 5:32. Fíjense lo que dijo Jesús, dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer o divorcia, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Por eso es muy serio esto. Matrimonios que están luchando, luchen por su matrimonio, ¿verdad? En este día el divorcio es como es un negocio, ¿verdad? Hay hasta especiales del 2x1. Van 2 parejas y les dan el mismo precio por uno, ¿verdad? Es terrible. Si no fuera tan serio, fuera humoroso, pero es algo serio. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que si tu cónyuge no te traicionó, ¿verdad? En fornicación, cometió pecado sexual con alguien, entonces si te vas a separar, entonces quédate soltero, porque si te casas, vas a cometer adulterio y la persona que se casa contigo va a cometer adulterio. Eso es muy serio, es algo que nosotros debemos entender. Miren, jóvenes que están queriendo casarse,
am, cásense, si son creyentes, cásense con otro creyente. Dice la Biblia que no debemos estar, no debemos estar en yugo desigual con incrédulos, ¿verdad? Es algo serio porque la sociedad dice, no, ¿sabes qué? Divórciate. Y era lo mismo en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús les daban lo que se llama un get. En hebreo es una carta de divorcio. Y dice que por cualquier razón podían divorciar a su esposa. Si quemaban la comida, si se ponían muy gordas, si ya no les gustaba cómo se miraban o lo que fuera, las podían divorciar. Y Dios no, dice, por algo, dijo, les llamó una generación adúltera. Yo siempre decía, ¿por qué los llamaba generación adúltera? ¿Por qué? Porque se estaban divorciando por cualquier cosa, ¿verdad? Digo, solamente al no ser por fornicación, al no ser por pecado sexual, no tienes el derecho de divorciarte de tu esposo. ¿Por qué? Porque si la pareja comete pecado sexual, rompe el pacto, el convenio que hizo el matrimonio. El matrimonio es un pacto. Entonces, cuando una pareja se mete con otra persona, está rompiendo ese pacto, ese convenio. Por eso es libre para casarse. Pero si no, entonces, o si se separan, dice, reconcílense y quédense sin casar. Ok, entonces viene la pregunta. ¿Qué tal de aquellos creyentes que se divorciaron de su pareja, pero no fue a causa de fornicación? Y ahora se volvieron a casar. ¿Qué debemos hacer? Ok, vamos a ver la siguiente escritura. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que, número uno, reconocer que hicimos mal y confesárselo al Señor y pedirle perdón y seguir adelante. ¿Ok? ¿Sí entienden? No hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Pero lo que Dios quiere que entendamos es que Él mira el matrimonio con mucha seriedad, es santa. Es más, dice la palabra de Dios en Isaías, no me recuerdo la porción, dice, yo odio el divorcio. ¿Por qué? Por todos los problemas que causa, el dolor que causa a los niños, a los hijos, ¿verdad? Hoy en día tenemos parejas que se han casado 2 o 3 veces, tienen hijos por todos lados, tienen custodia de este, tienen custodia del otro, y los niños van para allá, van para acá, y causa mucho daño. Por eso Dios dice, yo odio el divorcio. Entonces, si una pareja está luchando, luche por su matrimonio, luche, pelee. Dios está contigo porque Él instituyó el matrimonio. Si por alguna razón te divorciaste, te volviste a casar, no fue por causa de eso, entonces pide perdón a Dios. Reconcíliate con Dios y sigue adelante. ¿Por qué? Porque si te divorcias si dejas a esta pareja y hay hijos, vas a crear más problemas. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando llega el tiempo, si realizamos que cometimos pecado, tenemos que reconocerlo, confesarlo y seguir adelante. Las parejas que estamos casadas, luchemos por nuestro matrimonio, ¿verdad? Dios nos respalda, Él te respalda. Yo sé que hay situaciones donde a veces se tienen que separar, ¿verdad? Pídele a Dios que arregle esa situación. Pero al menos si no es por fornicación, entonces permanece sin casarte para que no caigas en el pecado del adulterio. Y es por eso que el diablo ha hecho estragos en el matrimonio. ¿Por qué creen que el diablo ataca tanto el matrimonio? ¿Por qué creen que ahora redefinieron el matrimonio? ¿Por qué creen que está pasando eso? Porque el diablo odia todo lo que es de Dios. Todo lo que es santo, el diablo lo quiere desacrar, lo quiere contaminar, lo quiere ensuciar, lo quiere destruir. Pero pues nosotros, por medio de la palabra de Dios, debemos de permanecer firmes y obedientes a Dios y saber que el matrimonio no es cualquier cosa. No te vayas a Las Vegas a casar así nomás, ¿verdad? Hay gente que, hay que casarnos y van, al siguiente día se divorcian. No hagas eso. El matrimonio es un pacto, es un convenio que Dios toma muy serio y Él nos va a llamar a cuentas por los juramentos que hicimos. El matrimonio es cosa seria. Por eso le intitulé este mensaje, la inviolabilidad del matrimonio. No se puede o no se debe violar, porque es santo. Amén. Entonces el hombre debe tener una sola esposa, la mujer debe tener un solo esposo, ¿verdad? De acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a seguir.
Versos 2 y 13 dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Ok, está haciendo una distinción, ¿verdad? Dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. ¿Qué estaba pasando en la iglesia en Corinto? No, pues ya se querían. Yo quiero un esposo cristiano. Yo quiero una esposa cristiana. Pero Pablo dijo, no, dice, si tu cónyuge que no cree quiere vivir contigo, quédate con él, quédate con ella. No te separes. Entonces, miren sus papeles. La persona que se convierte a Jesús debe permanecer con su cónyuge si éste consiente vivir con él o con ella. La persona que se convierte a Jesús debe permanecer con su cónyuge si éste consiente vivir con él o con ella. Estoy seguro que muchos corintios estaban usando eso como excusa para querer dejar a su esposa o a su esposo. Pero Pablo dijo, no, no lo hagas. Pero también hizo otra explicación. Vamos al 14. Fíjense lo que dice. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces escriban sus papeles. La santificación aquí no habla de salvación, sino de protección. Mi amor, ¿te puedes fijar si todavía está? La santificación aquí no habla de salvación, sino de protección. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona está casada, porque es un convenio que Dios hizo, el matrimonio es lo que Dios estableció, quiere decir que hay protección para el cónyuge y para los hijos. ¿Verdad? Entonces, escuchen esto. Lo contrario es cierto. Si la pareja no es casada, no hay protección. Por eso, si alguien me está escuchando y están viviendo juntos y no están casados, cásense. Porque si no, están viviendo fuera de la protección de Dios. Y sus hijos están expuestos a maldición. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la palabra? Porque no son legítimos, son ilegítimos. Entonces, cuando una persona decide nomás juntarse con otra persona y no se casan y tienen hijos, el pecado va a empezar a afectar a la pareja y va a afectar a los hijos. Son hijos ilegítimos. Tienen que legitimizarlos en el matrimonio. Es lo que está diciendo Pablo. Porque ciertamente muchos le preguntaban, pero Pablo, ¿qué voy a hacer yo? Mi esposo no es convertido, mi esposa no es convertida. ¿Qué voy a hacer? No te preocupes. Dice, por medio de ti y por el pacto de matrimonio, ellos son protegidos, son santificados. Tanto el esposo o la esposa y los hijos. Tenemos que entender que hay consecuencias espirituales cuando desobedecemos la palabra de Dios, cuando vivimos como queremos. Hay consecuencias espirituales, hay maldiciones que se pasan de generación a generación. Por eso en muchas familias corre el divorcio. En muchos de los hijos corre inestabilidad. ¿Por qué? Por la maldición que pasa cuando llega el divorcio en las vidas. Tenemos que confesar, tenemos que rechazar, tenemos que reprender, tenemos que atar, tenemos que ponernos en bien con Dios y reprender y cortar esas maldiciones por la sangre de Jesús. Es cosa seria. Entonces le decía, si tu cónyuge quiere vivir contigo, no hay problema. No es convertido, es santificado por medio de ti. Sigue adelante. Si él quiere vivir contigo o ella quiere vivir contigo, no lo dejes. Sigue adelante. Tal vez algún día se convierta, tal vez no se convierta. Eso no es garantizado, pero si ellos te aman y quieren vivir contigo, adelante. No los veas abandonar ni los dejes. Ok, vamos a seguir. Vamos al verso 15 y 16. ¿No lo puse? Permítame, disculpen. Es el 15 y 16, ¿verdad? Permítanme, dejen ponerlos. Ya vamos a terminar.
dice que verso 15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Entonces, escriban en sus papeles. Si el cónyuge incrédulo abandona al creyente a causa de Jesús, entonces el creyente es libre de volver a casarse. Si el cónyuge incrédulo, si estás casado con una persona incrédula, y a causa de tu conversión de Jesús no quieren vivir contigo, entonces el creyente es libre de volver a casarse. Entonces, hay 3 razones bíblicas por la cual nos es permitido volver a casar. Número 1, la muerte. Si tu cónyuge se muere, quedas libre. Número 2, si tu cónyuge te traiciona sexualmente con otra persona, ese es número 2, la fornicación. Pero aún si te traiciona y puedes reconciliar tu matrimonio, reconcílialo. Ha pasado eso. Que una persona traiciona a otra, pero la otra persona lo perdona, se vuelven a juntar y el matrimonio sigue adelante, ¿verdad? No quiere decir que sea automático, pero lo que quiere decir es que eres libre de hacerlo. Y el tercero es, si tú estás casado con una persona que no es creyente y no quiere vivir contigo, entonces ese yugo se rompe. No estás enyugado a eso. Esas son las 3 razones bíblicas por lo cual se permite el divorcio. Pero una vez más, les digo, luchen por su matrimonio. Peleen por él. Como termina Pablo, ¿cómo sabes si por medio de ti se salvo tu cónyuge? Y eso ha pasado muchas veces. Pero se requiere paciencia, se requiere un entendimiento de la santidad del matrimonio y una resolución de que voy a luchar con el matrimonio. Y no estar escuchando las voces que oímos ahora. Pues sabes que hay hasta una razón que se llama diferencias irreconciliables. No me llevo bien con mi esposo, mi esposa. Ok, no hay problema, vénganse. Fírmale aquí, listo. No escuchemos esas cosas. ¿Por qué? Porque no vienen de Dios. Luchemos por nuestro matrimonio. Luchemos por la inviolabilidad del matrimonio, lo sagrado, lo santo de nuestro matrimonio. Y un día, nuestro esposo va a venir por nosotros y nos va a premiar nuestra obediencia y nuestra fidelidad a Él. Y los dejo con esto. Por eso tenemos que saber la palabra de Dios. Si no conoces la palabra de Dios, ¿cómo vas a entablar una intimidad con nuestro novio, con Jesús? ¿Cómo lo vas a conocer? Es interesante. ¿Se acuerdan cuando estemos delante de Dios van a venir muchos van a venir diciéndome en mi nombre eché fuera demonios, en mi nombre hice sanidades, ¿verdad? ¿Y qué les va a decir Dios? Dice, apartados de mí, maldito, dice, nunca os conocí. Pero el Señor hizo una oración en la iglesia. Me bauticé, Señor. Pero andabas viviendo en pecado, no leías la Biblia, no hacías intimidad conmigo. Dice, apartados de mí, malditos. Dice, nunca os conocí. Que no nos suceda eso. Que no nos pase eso. Que hagamos esa relación con el Señor. Y amemos a nuestros cónyuges. Luchemos por nuestro matrimonio. Es sagrado. Amén. Eso es algo que estableció Dios. Conclusión. Dice, Dios considera el matrimonio como una institución santa. En ella revela su relación con la iglesia. Y así como desea que el matrimonio sea inquebrantable, desea también que su relación con el creyente permanezca para siempre. Entonces Dios quiere que los matrimonios nos quedemos hasta la muerte, pero desea que nuestra relación con Él sea para siempre. Amén. Vamos a orar pues. Padre, Padre, te damos gracias esta mañana, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias por tu santa palabra, te damos gracias por los consejos que nos das. Señor Jesús, yo te pido por cada matrimonio que nos esté escuchando. Yo te pido que seamos reforzados cada vez más y más en tu palabra, en la oración, Señor.
en nuestra adoración a ti, que te adoremos, Jesús, con todo nuestro corazón, que nuestro matrimonio se haga cada vez más fuerte, Señor, en ti. Y Padre Celestial, que nosotros podamos ser una inspiración, podamos ser, Señor, un apoyo para otros que a lo mejor estén sufriendo, Señor. Sana los matrimonios que estén pasando por problemas, que no se quebranten, Señor, que luchen por su matrimonio. Y Padre, todos los que estén sufriendo, dolidos, Padre, también te pido que tú los confortes, que tú los bendigas y nos ayudes a seguir adelante. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Señor. Te bendecimos en todas las cosas, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Yeshua HaMashiach. En el nombre de Jesús, nuestro Mesías, lo pido todo, Señor. Amén. Ok, muy bien. Puestos de pie, vamos a recibir la bendición. Vente, papá. Vamos a recibir la bendición. Ok, Baruch Habab Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Que seas bendito en todo lo que hagas, cuando entres, cuando sales, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés en tu casa, andes en el camino, estés en tu trabajo, estés en tu escuela, donde quiera que estés, que las bendiciones del Señor te alcancen, que la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento reine en tu vida. En el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús el Mesías, lo pido todo. Amén. Dios te bendiga, tengas una semana gloriosa. Shabbat Shalom.